El aire en la sede de la MLB en Nueva York se cortaba, no con la brisa de una mañana cualquiera, sino con el filo de un escándalo que prometía reescribir la historia. Las cámaras de todas las cadenas, alineadas como soldados, enfocaban el podio vacío. Había un murmullo, una tensión palpable que superaba cualquier final de serie mundial, y la razón era una sola: Juan Soto. Desde la noche anterior, las redes ardían con rumores de una demanda vil y un conflicto interno tan explosivo que ni siquiera los ejecutivos más experimentados de la liga podían contenerlo. Se especulaba con un enfrentamiento violento con el manager, una exigencia descabellada a la directiva, o peor aún, una ruptura total con el código profesional. Nadie tenía pruebas, pero la magnitud del miedo en la cúpula de la MLB era elocuente. Y entonces llegó el momento que transformó la especulación en una verdad amarga. El comisionado de la MLB subió al estrado con un rostro grave, exento de su habitual calma, y abrió la boca para pronunciar palabras que helaron la sangre. La reunión de hoy es de suma importancia. Les anunciamos formalmente una decisión que definirá el futuro de la MLB. La sala enmudeció. El comisionado procedió a declarar, con una voz cargada de un peso insoportable, que la conducta y las exigencias del jugador Soto son inaceptables para un profesional, y por lo tanto, la liga ha decidido actuar con la máxima severidad. Hubo un instante de silencio absoluto, una pausa que pareció durar una eternidad, antes de que el anuncio final cayera como un martillo. Hemos determinado una rescisión de contrato de emergencia. La sala estalló en caos. Pero para entender esta decisión radical, hay que retroceder a la chispa que encendió esta purga moral, la noche del anuncio del MVP. Fue un contraste brutal, el telón de fondo de la gloria y el inicio de la ignominia. Por un lado, la victoria total e indiscutible de Shohei Ohtani, quien capturó los 30 votos de primera posición, acumulando la cifra abrumadora de 420 puntos, un número que gritaba dominio total en su segundo año con los Dodgers. Como bateador, 55 jonrones y un OPS de... Como lanzador, una efectividad de 2.87. El periodismo estadounidense lo declaró unánimemente. Ya no hay alternativas. La única sorpresa es que no haya sorpresa. Pero mientras Los Ángeles y Japón celebraban, la cámara se centró en otra sala, en el rostro de Juan Soto, vestido con el uniforme de los Mets. Cuando su nombre fue leído como tercer lugar, con 231 puntos, un abismo de 189 puntos detrás de Ohtani, la compostura se resquebrajó. Vimos el instante, esos 5 segundos legendarios que se hicieron virales, donde el pánico y la negación distorsionaron sus labios. Apretó el bate con una fuerza aterradora, su mirada cayendo al suelo. No era la expresión de un atleta que acepta la derrota con dignidad, era la imagen de un hombre que se negaba a reconocer la realidad, que gritaba internamente que ese resultado era una farsa. Y esa negación fue el preludio de la tormenta. El detonante público llegó en la entrevista post-MVP. Soto, conectado remotamente, se mostró visiblemente airado, tratando de contener una frustración que burbujeaba. Su voz no era estridente, pero el resentimiento se percibía claramente. Empezó con la autodefensa. Yo merecía al menos el segundo lugar. Acabo de llegar a un nuevo entorno y aún no me adapto del todo. Debería ser valorado mucho más alto. Si se hubiera detenido ahí, habría sido visto como un competidor amargado. Pero el dardo de su ira no se detuvo. Se dirigió inexcusablemente hacia el campeón. Ohtani tiene la ventaja de ser bidireccional, argumentó, y lleva 2 años con los Dodgers. Está totalmente aclimatado. Esta no era una crítica objetiva, era una excusa transparente para su propia insuficiencia. Pero la línea roja fue cruzada cuando desestimó a Kyle Schwarber, que quedó en segundo lugar, y remató: si yo quedara por debajo de Schwarber, sería un hazmerreír. Y aunque hubiera ganado el primero, yo no aceptaría un premio tan ridículo. La frase resonó. ¿Un premio ridículo? El MVP, una de las distinciones más sagradas del deporte, profanado en vivo. Las reacciones fueron inmediatas y virulentas. Críticos y fans de equipos rivales,
especialmente Dodgers y Phillies, se lanzaron al ataque. ¿Quién se cree que es? Las estadísticas hablan por sí mismas, tronaban. Los expertos lo calificaron de un acto estúpido que solo degrada su propio valor. El fuego que encendió Soto no solo lo quemó a él, sino que hirió profundamente la imagen de la MLB. Pero la mecha más destructiva no ardió en el ámbito público, sino dentro del vestuario de los Mets. En medio de la euforia por Ohtani, un choque se gestaba en el clubhouse. Testigos revelaron que el epicentro fue la confrontación entre Soto y Kodai Senga. Soto, aún hirviendo por el resultado, despotricó sobre cómo la MLB manipula los votos. Senga, con la calma y el respeto que lo caracterizaban, intentó apaciguarlo. No deberías decir eso. La habilidad de Ohtani es reconocida por todos, jugadores y aficionados por igual. La respuesta de Soto fue más allá de una simple disputa. Con el rostro desencajado, le gritó: «Claro, tenías que decir eso, si también eres japonés». En un instante, el conflicto pasó de una rivalidad deportiva a una ofensa cargada de prejuicios raciales. El aire se congeló. Senga, aunque se mantuvo estoico, sintió una profunda fisura de desilusión. La inacción de la directiva de los Mets, que no intervino para proteger a Senga del abuso de su compañero estrella, simbolizó la disfunción total de la organización. El lanzador japonés, un activo clave con 2 años restantes en su contrato, comprendió en ese momento que su lealtad no era recíproca. La reacción de Senga fue el primer gran sismo. Cuando los Dodgers mostraron un interés serio en adquirirlo, Senga se manifestó públicamente con una claridad inusual. El acercamiento de los Dodgers me transmitió respeto y sinceridad en cada palabra. Si las condiciones se dan, consideraría seriamente irme. Era una solicitud de traspaso apenas velada, un grito de auxilio de un jugador que sentía que su organización lo había abandonado. La directiva de los Mets, en pánico por la hemorragia de imagen y valor comercial que representaba la pérdida de un pilar japonés, intentó desesperadamente contener el daño. El propietario de los Mets solicitó una reunión de emergencia con el agente de Senga para aclarar los malentendidos y calmar la creciente guerra interna. Pero aquí llegó la estocada final, el giro que rompió el espinazo de la directiva. El agente de Senga no se presentó a la reunión. Ni siquiera respondió a las llamadas. Este silencio elocuente se convirtió en el mensaje más potente. No se trataba de una negociación, sino de una ruptura irreparable, una declaración de guerra donde la única opción era la salida. Los analistas lo calificaron como la respuesta muda, que confirmaba la decisión de Senga de abandonar la nave que se hundía. Y volvemos al principio. ¿Cuál fue la demanda vil que provocó la rescisión de emergencia por parte del comisionado de la MLB? La verdad, según fuentes cercanas a la liga, es que la exigencia de Soto fue la culminación de su ego desmedido. Tras el escándalo con Senga y sintiéndose intocable debido a su contrato masivo, Soto supuestamente presentó un ultimátum a la directiva de los Mets. O el club silenciaba o despedía a los miembros del personal que habían presenciado su arrebato de prejuicio, o él utilizaría su influencia para seguir desestabilizando a la organización, incluso amenazando con poner en duda la seriedad de los premios de la liga si no se le daba más respeto en la próxima temporada. Esta demanda, que intentaba encubrir un acto de prejuicio y forzar una purga para proteger su propia imagen, fue lo que cruzó la línea para la MLB. El comisionado, viendo que la directiva de los Mets, paralizada por el contrato y la figura de Soto, no podía resolver la crisis interna, y temiendo que la integridad moral de la liga se viera comprometida por un escándalo de posible racismo e intimidación, intervino. La rescisión de emergencia anunciada por el comisionado no fue solo un despido de los Mets, sino una medida forzada por la liga para eliminar un tumor que amenazaba con pudrir a una organización desde adentro, poniendo fin al reinado de un ego que creyó estar por encima del deporte mismo. Soto cayó, no por una estadística, sino por la soberbia de un hombre que no supo aceptar que los números, al igual que la verdad,
no mienten.